Bendito es nuestro Dios. Segunda de Corintios, dice la palabra del Señor. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria al Señor. Vamos a orarle al Señor. Padre maravilloso, te pedimos, Dios mío, Señor, tu bendición, que seas hablando a cada uno de nosotros, que seas hablando a cada vida, a cada corazón, Señor, que sea, Dios mío, Señor, hablando de acuerdo a la necesidad de tu pueblo, Señor, te pedimos en esta hora. También aquellos que nos ven a través de la internet, una bendición grande. Habla, toca cada vida, cada corazón, Señor, como Dios mío, Señor, tú sabes y tú hablas, Dios de la gloria, a lo profundo de los corazones, Señor. Te pedimos, Dios mío, Señor Jesús, que tu palabra corra, que tu palabra llegue, Dios mío, Señor, a cada vida, a cada persona que lo está necesitando, Señor, y que tu presencia, Dios mío, Señor, se mueva de una manera especial. Padre, te lo pedimos en esta hora. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Y he titulado este tema, derribando argumentos y fortalezas en el nombre de Jesús. Ese es el título de la palabra de hoy, derribando argumentos y fortalezas en el nombre de Jesús. Gloria a nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, hemos leído esta porción de la palabra del Señor y dice el 3, pues no andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, aquí lo que nos habla la palabra del Señor es que nuestras armas no son armas carnales, no son armas convencionales, que es un arma, como lo dice acá, no son armas carnales. ¿Cuáles son las armas carnales? Un cuchillo, una pistola, un revólver, armas una espada que pueden hacer daño físicamente, sino que la palabra del Señor nos habla, aquí está hablando el apóstol Pablo, dice que las armas son nos dio poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. Y dice el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, primero que todo vamos a ver algo, vamos a mirar qué es una fortaleza. Vamos a mirar qué es una fortaleza, vamos a mirar qué son argumentos, y en base en este conocimiento vamos a desarrollar el tema. En un diccionario dice que una fortaleza es sinónimo de fuerza o de vigor. Es un espacio, lugar fortificado que está acondicionado para soportar ataques o invasiones. Eso es una fortaleza. Entonces, esto es una fortaleza, lo que dice un diccionario normal. Ahora, en un momento vamos a aplicarlo a la palabra del Señor y cómo esas fortalezas se pueden... el enemigo puede levantar fortalezas en contra de nosotros. Y dice que, ahora vamos a mirar qué es un argumento. Un argumento es un término que procede del vocablo latino argumentum, que se trata del razonamiento que se utiliza para demostrar o probar un propósito o para convencer a otra persona de aquello que se afirma o se niega. Son los argumentos. Cuando nosotros hablamos, pero no solamente, o cuando alguien habla y no solamente lo dice porque piensa que las cosas son así, sino tiene argumentos, tiene un pensamiento para convencer a otra persona de aquello que está afirmando o que está negando. Entonces, esos son los argumentos. Entonces vamos a mirar de qué nos habla esta porción de la palabra del Señor. Y dice el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas, bueno, vamos a mirar primero los argumentos, pero vamos a mirar de que lo que nos está hablando el apóstol Pablo acá en esta porción es que nosotros en el ámbito espiritual
estamos en constante guerra espiritual. Y esa guerra espiritual se desarrolla en nuestra mente. Ese es el campo en el cual se desarrolla esa guerra espiritual. Entonces el enemigo quiere destruirnos, inicialmente quiere destruirnos con pensamientos, quiere derribarnos y quiere llevarnos cautivo. O sea, ese es el propósito del enemigo, destruirnos, derribarnos y llevarnos cautivo. Inicialmente, ¿cómo empieza a hacerlo? En nuestra mente. Él tiene todo el tiempo para desarrollar un plan. Él se toma todo el tiempo para llevar a cabo su plan en nuestra mente, nos va desanimando, nos va trabajando, pero nosotros, como hijos de Dios, debemos tener a través de su palabra, a través de lo que nosotros leemos, a través de lo que nosotros nos preparamos leyendo y escudriñando la palabra del Señor, debemos tener argumentos para que esas fortalezas del enemigo. Nosotros debemos tener conocimiento y debemos tener pensamientos en Dios, pensamientos en la palabra del Señor, pensamientos en la promesa que ha hecho a través de su palabra. O sea que para derribar esas fortalezas del enemigo, nosotros debemos tener conocimiento y tenemos que tener conocimiento de la palabra del Señor. Y cuando tenemos ese conocimiento de la palabra del Señor, tenemos argumentos para derribar todo plan del enemigo, todo plan de las tinieblas, todo lo que el enemigo quiere irnos debilitando espiritualmente. Y por eso es que una persona, a veces sin empezar una guerra espiritual, un cristiano sin empezar a batallar, ya se siente derrotado, ya se siente que no puede, ya se siente sin haber peleado la batalla, ya se siente que está derribado, que está destruido. ¿Por qué? Porque el enemigo lo ha ido trabajando mentalmente, ha ido lanzando esos dardos de fuego de los cuales habla el apóstol Pablo. Dice que va lanzando esos dardos de fuego, y esos dardos de fuego, ¿a dónde los van lanzando? A la mente. Y esos dardos de fuego son pensamientos negativos, son pensamientos que no se puede, que de esta no va a salir, que de esta enfermedad se va a morir, que el trabajo, que no va que este año es difícil, que la economía está mal, y tantas cosas, que se va a formar un problema en la familia, que se va a formar una guerra en el país, y todo es el enemigo trabajando a la persona para cuando la persona quiera reaccionar ya se siente que está derrotado. Entonces yo veo algo, y es que voy a poner un ejemplo. A veces uno ve esos juicios, un juicio lo ve uno por la prensa, o los lee, o los ve por la televisión, las noticias, y uno ve juicios de personas. Por decir, un narcotraficante, le están haciendo un juicio y casi todo el mundo sabe que es culpable, y que tienen pruebas, y que tienen de todo, y le han llevado un seguimiento de años, y tienen pruebas, tienen testigos, y llevan a estas personas o a estos capos, los llevan al juicio. Y entonces, cuando está en el juicio, les presentan todas esas pruebas, y resulta que esta persona se para y dice: no, yo soy inocente, yo no sé de qué me hablan, no sé, pruebas son falsas, pero yo me declaro inocente. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que la persona, a pesar de que está en un juicio, de que está en una confrontación, que ve que le tienen pruebas y le tienen todo, no se da por vencido. Una persona de esas que sabe que todo eso, lo que dicen, es cierto, y él dice: no, yo soy inocente, vamos, que me lo demuestren, que eso es cierto, y se arrancan un juicio, y duran años, o duran meses, duran años, y durante los años él se declara inocente. ¿Y qué es a qué voy con este ejemplo? De que la persona, a pesar de que sabe que ha cometido errores, que eso es cierto, que ha sido, inclusive ha cometido asesinatos, todo eso, la persona no se da por vencida. Dice: aquí, si me vencen en el juicio. Y algunos al final
algunos al final, después de 2, 3 años, ya cuando le comprueban, ya cuando ve que, y entonces dice, bueno, ahora sí ya me comprobaron y pago la condena. ¿Por qué digo esto? Porque esto pasa con estas personas. Ahora vamos al caso de un cristiano, y entonces un cristiano, el enemigo lo ataca, lo tiene amedrentado, y esa persona, sin haber empezado la lucha, ya se da. Realmente el enemigo me tiene acorralado, el enemigo me tiene deprimido, el enemigo me tiene desesperado, asfixiado, y entonces no, yo me entrego, me voy por vencido. Realmente esta es una lucha muy dura, y sin haber empezado la batalla, sin haber empezado la guerra, se da por vencido. ¿Por qué? Porque el enemigo ha levantado a través de a través de los días, de las semanas, de los meses, aún de los años, ha levantado fortalezas. Y esas fortalezas le hacen pensar al cristiano que ya no puede, que está vencido, que está derrotado. Eso fue lo mismo que Satanás quiso hacer con el pueblo de Israel cuando hubo la guerra, o la lucha, la pelea entre David y Goliat. Recordemos que Goliat durante 40 días estuvo amedrentándolos y diciéndole, saquen a alguien, cobardes, ¿qué es lo que pasa? Y amedrentándolos, y él salía con esa armadura. Eso era una fortaleza. Él salía con todo ese traje, que solamente el traje y la altura los amedrentaban. Sin haber peleado, ellos ya estaban derrotados, ellos ya estaban temerosos. Pero el Señor levantó un hombre como David, un hombre que no había sido entrenado para la guerra. Sus hermanos sí, y él se levanta y dice, yo voy a ir a la guerra, yo voy a ir a la confrontación, porque no es con las fuerzas, no es con mis propias fuerzas, sino es con el Espíritu de Dios. Y entonces él se levanta. ¿Por qué? Porque nosotros debemos creer a lo que dice el Señor, a lo que nos dice el Señor, a lo que nos dice a través de su palabra, a lo que nos dice a través de sus promesas. El mundo tiene un argumento. ¿Cuál es el argumento del mundo? No es que para poder creer tengo que ver. Ese es el argumento del mundo. Ver para creer. Yo no sé si alguna le hayan dicho esas palabras, ¿no? Muéstreme y le creo. Muéstreme y ver para creer. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Cuál es el argumento de la palabra del Señor? No, primero crea para que pueda ver. Primero, el Señor nos dice en fe, créame para ver. Entonces vemos que no es como nosotros creemos, sino es como el Señor nos dice. Es como la palabra del Señor nos dice. O sea que para poder ver algo que nosotros le estamos pidiendo al Señor, debemos primero creer. Y después de que creamos, entonces ahí sí vamos a ver lo que hemos confesado. Hay personas que confiesan, todos los días confiesan cosas negativas para su vida. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están maldiciendo el futuro. Están diciendo, yo no puedo, lo que les compartí hace un momento, yo no soy capaz. Hace un tiempo, o cuando estaba niño, mis padres o mi papá o mi mamá me dijeron que yo era un bruto, que yo no era capaz, y la persona se cree eso, o en el colegio, en la escuela, le dijeron, no, usted para esto no sirve, usted sí es bruto para la matemática, usted sí, y la persona se cree eso, y aún siendo adulta, esas palabras le siguen retumbando en su mente. ¿Por qué? Porque el enemigo se aprovechó y cogió esas palabras, cogió esos argumentos para atormentarlo a esa persona, y cuando esa persona va a hacer algo, viene ese pensamiento, pero es que cuando yo estaba niño me dijeron que yo no podía, y entonces yo no puedo, realmente no puedo, y la persona va creciendo con ese pensamiento, y aún, y no es que por decir a los 2, 3 años, eso como, fue hace 3 años, se olvidó. Hay cosas que el enemigo aprovecha y levanta fortalezas en la persona. Mire, yo aquí escribí algo y dice lo siguiente, esto ocurrió en los Juegos Olímpicos.
Y resulta que había un récord que no había sido batido por mucho tiempo. Era el récord de la milla. No la bajaban, no bajaban ese récord durante muchos años. Pero los comentaristas, todo el deporte decían, no, es que este es un récord muy difícil de batir. Pero hubo un hombre que se llamó Roger Bannister, en 1954 lo batió, se propuso y lo batió, pero eso no fue lo asombroso fue que en los siguientes 10 años ese récord fue batido por 336 veces. O sea que duró muchos años ese récord, pero solamente un hombre pensó y se preparó y creyó que podía batirlo. Y en el momento que lo batió ese récord, durante los próximos 10 años fue batido 336 veces. ¿Qué era lo que pasaba? Que había una fortaleza, se había creado una fortaleza mental en los deportistas. Y de acuerdo a los comentaristas y todo, decían que eso era, ellos se creían lo que decían los comentaristas, no, que era un récord muy difícil de batir. Pero cuando un hombre dijo, no, yo me voy a preparar para romper ese récord, y cuando él rompió ese récord, los demás dijeron, bueno, si él pudo, nosotros también vamos a romper ese récord porque eso no es imbatible, podemos. Y 336 veces fue batido ese récord. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque así ocurren muchas cosas en nuestra vida, muchas cosas en la sociedad. Hay gente que quiere emprender algo, quiere emprender un negocio, quiere emprender una empresa, quiere emprender un trabajo, quiere emprender un proyecto, unas metas que tiene. Entonces, ¿qué hace la persona? ¿Qué debemos hacer nosotros? Presentarle esas metas, esos proyectos, esos planes al Señor. Y decimos, Señor, te los presento, haz tu voluntad, ábreme puertas, dígame cómo es, cómo me debo mover, con quién debo hablar. Guíame, Señor, porque tú eres mi consejero, y le hablamos al Señor. Pero ¿qué es lo que hace la gente de forma muy común? Es que tienen un proyecto, tienen algo, y la persona está convencida, casi convencida de que eso va a dar resultado, y a veces se entusiasma y se pone a pensar y se imagina, y por decir, si es una empresa, se imagina ya la empresa, el lugar físico, o si es virtual, o los empleados, todo, y se imagina, y la persona se siente contenta y se va proyectando. Pero resulta que empieza y le comenta a una persona, ¿qué piensa de esto? No, ¿cómo se le ocurre pensar de esa forma? Pensar de esa forma es pensar en grande. No le dicen, ¿cómo va a pensar en grande? No, ¿cómo se le ocurre pensar de esa forma? Si eso no se puede. La otra persona lo intentó, ya lo han intentado muchas personas, y no se puede. Y entonces va y le dice a otra persona, y la otra persona le dice lo mismo, no, eso, ¿qué se va a meter en eso? Y la persona está convencida de que sí se puede, pero empieza a escuchar comentarios, y al final dice, no, realmente eso está difícil, esto no se puede, yo pensé que se podía, pedí unas opiniones. Y es que nosotros, no es que nosotros no podamos pedir opiniones, y debemos pedir opiniones sobre todo con las personas que están capacitadas, con el profesional, eso debemos hacerlo. Sino me refiero es que no debemos entregarle nuestros sueños a otras personas para que otras personas decidan por lo que nosotros queremos hacer, por lo que nosotros estamos convencidos que se puede, y a veces ya tenemos nosotros... y si hay alguna duda, y si vamos nosotros y le consultamos al profesional, a las personas que están capacitadas, y hay algunas dudas, ya sabemos el concepto de ellos, los argumentos. Entonces, si hay algo que nosotros todavía tenemos alguna duda, vamos, ya hablamos humanamente, ya hicimos humanamente lo que debíamos hacer, ahora vamos y le presentamos esas dudas, esas inquietudes al Señor, y le decimos al Señor que nos hable, que nos muestre, y que nos despeje las dudas. Porque es que a veces vienen esas dudas, o nos sentimos confundidos. Eso es normal, porque estamos
A veces hay momentos en que ya no es el enemigo, sino son cosas que necesitamos decidir, necesitamos tomar decisión, y entonces nosotros decimos cuál es la decisión, será que sí, será que no, y le oramos al Señor. Recordemos esto creo que lo compartí hace poco o hace un tiempo. Recordemos que Juan el Bautista fue el hombre, fue la persona, fue el instrumento que iba preparando el camino del Señor, y él era el que iba anunciando, el pregonero. Pero un día, él estando en la cárcel, se confundió. Entonces él le dice a sus discípulos, o sea, a los discípulos de Juan, le dice a sus discípulos: vayan y pregúntenle a Jesús que si él es el Mesías o esperamos a otro. O sea, duró años anunciando que Jesucristo era el Mesías, y después dice: ¿será que sí o será que no es? Vaya, pregúntenle si eso no es. ¿Qué era lo que estaba, en otras palabras, qué era lo que estaba diciendo Juan el Bautista? Pregúntele que si Jesús es el Señor, que si Jesús es el Mesías, porque si Jesús no es el Mesías, entonces yo no soy quien estaba pensando que era. Si yo era el que anunciaba el camino al Mesías y él no es el Mesías, entonces ¿quién soy yo? Pensaría él. Yo no soy quien creía que soy. Y muchas personas le pueden confundir, pero en medio de esas inquietudes, de esas dudas, debemos ir al Señor para que el Señor nos resuelva esas dudas. Recordemos que el Señor le dice a los discípulos de Juan, el Señor Jesús no le dice a los discípulos de Juan: sí, vaya, dígale que yo soy el Mesías, que tranquilo. No, el Señor Jesús le dice: dígales que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los muertos son resucitados, y les habla. O sea, les recordó la palabra. Y entonces cuando los discípulos de Juan van y le dicen a Juan: ¿no? ¿Qué dijo el maestro? No, que los sordos oyen, que los ciegos ven, que los muertos son resucitados. Ya Juan dijo: tranquilo, ya sé, ya da un poquito ahí, me confundí, debido a las circunstancias, debido a lo que estoy pasando. Estaba pronto a que lo decapitaran, y estaba en una situación difícil, estaba en un momento de tensión, pero estaba necesitando esa palabra de parte de Dios, esa palabra que lo fortaleciera nuevamente, esa palabra que le devolviera el lugar que él tenía, de quién era él. Entonces vemos que se van levantando argumentos, y yo quiero que en esta mañana miremos argumentos, varios argumentos en los cuales el enemigo quiere levantar fortalezas en contra de nosotros. Y uno de los argumentos son argumentos filosóficos. Los argumentos filosóficos son los argumentos que utilizan los ateos para decir que no existe Dios, que Dios, sí, sencillamente utilizan pensamientos, estudios de que Dios no existe. A veces, yo me acuerdo una vez, en alguna ocasión, bueno, estaba niño, y todavía me acuerdo porque yo vi una señora que pasaba ahí por la cuadra, por donde vivíamos, y la señora pues tenía su problema mental, por ahí la conocían como que: no, esa señora es loca, esa señora. Y pasaba por ahí: la señora es loca. Y yo un día pregunté, de niño y con la inocencia, yo dije: pero esa señora, yo pregunté, pero esa señora, ¿qué le pasó? ¿Por qué es así? ¿Qué le pasó? Y alguien me dijo: no, es que la señora se volvió loca porque se leyó toda la Biblia. Y esos son yo lo comparto acá y lo comento, pero son pensamientos que yo no sé si los que estemos acá, algunos se acuerden que hayamos escuchado eso. No, es que se leyó la Biblia y se volvió loca. Y entonces eso le queda a uno pensando, y uno como que, yo cuando escuché eso, yo como que: uy, cuidado, se ponen a leer la Biblia, porque le puede pasar lo mismo, que hay muchas personas que les ha pasado eso. Escuchan esa palabra. ¿Qué pasará de un niño que escuche eso? Lo primero que dice es: nunca voy a leer eso, o me voy a leer por ahí, en lo máximo, algunos
algunos pedacitos porque no se puede leer la Biblia porque mire lo que le pasó a la señora por eso. Y mucha gente, y ese argumento, esa mentira, la utilizaron hace muchos años atrás para que la gente no leyera la palabra del Señor. ¿Por qué no la leyera? Porque Satanás sabe de que esto es una bendición y que esto fue algo que el Señor nos dejó para que nosotros nos capacitáramos, para que nosotros conociéramos la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces el enemigo no quiere que nosotros conozcamos esto y por eso ha levantado esas mentiras, esos argumentos falsos, para que la gente crea esos argumentos y ¿cómo va a creer a la palabra del Señor si no la lee? ¿Y por qué no la lee? Porque se han levantado argumentos falsos, argumentos mentirosos para que la persona no conozca de la palabra del Señor, para que la persona no escudriñe, para que la persona no conozca esta palabra de poder y esta palabra de bendición. Se han levantado argumentos religiosos. ¿Cuáles son los argumentos religiosos? De que, por decir algo, también hemos escuchado, ¿no?, que por las obras la persona se salva. Entonces por eso es que vemos muchas personas que viven una vida como quieren vivirla, a su manera, pero entonces eso sí, sagradamente llevan su mercado al asilo o a la persona que lo está necesitando. Eso hay que hacerlo, pero eso no salva. Eso hay que hacerlo, pero no nos da la salvación. Entonces hay personas que lo llevan y entonces se vuelve como un rito para ellos. No, es que tengo que llevar los mercados, porque en el momento en que cree que está llevando esas ayudas, piensa que el Señor le está dando licencia para que viva como quiera vivir. Y eso no es así, porque la palabra del Señor dice, lo leímos esta mañana, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, no, es que yo fui salvo, yo me salvé, yo llegué al cielo, no por la sangre del Señor Jesucristo, sino porque es que yo soy una persona muy buena y soy muy bondadoso y ayudaba a los pobres y llevaba al mercado a los asilos. Y entonces, en otras palabras, yo no necesité de la muerte del Señor Jesucristo porque me salvé de otra forma. Y por eso el Señor dice que el único camino, que el único medio de salvación es Jesucristo, que el único medio y la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario es la que nos limpia de todo pecado. Y la persona que hace las obras, pero que hace las obras, vuelvo y lo digo, hay que hacerlas, pero la persona lo hace es para salvarse. ¿Por qué lo hace? Número uno, porque desconoce la palabra del Señor. O si la conoce, número dos, es porque quiere vivir a la manera que quiera vivir, no quiere rendirle cuentas a nadie, quiere vivir a su manera y por eso entonces quiere salvarse o quiere inventarse otro método de salvación muy diferente a lo que dice la palabra del Señor. Un testimonio, o leían un libro de un pastor que predicaba en el África, y él estuvo predicando y estuvo haciendo campañas en todo el continente africano. Y un día cuenta él en el libro que él fue a predicar a un país, no recuerdo el nombre, y entonces cuando él llegó, él era muy conocido y unos periodistas lo entrevistaron y los periodistas le dijeron, pero Dios, pastor, queremos decirle algo, Dios no existe, le dijeron al pastor. Entonces él dijo, ¿por qué me dicen que no existe? Dice, porque es que si Dios existiera, no habría hambre en el mundo, sobre todo ellos refiriéndose a todos los problemas que tiene África. La gente se muere de hambre, y decían, bueno, si se muere la gente, pero ¿por qué se mueren los niños de hambre? Un niño, ¿qué mal tiene? ¿Qué mal ha hecho? Si estaba prácticamente en sus meses o en sus primeros años de vida, ¿qué mal ha hecho un niño? O sea, si es por el pecado, entonces un niño ¿cómo? Y empezaron a atacarlo de esta forma. Dios no existe, porque si Dios existiera, ¿por qué hay las guerras? Porque si Dios existiera, ¿por qué hay los asesinatos? Si Dios existiera, y empezaron a decirle, si Dios existiera, ¿por qué la gente se enferma y se muere?
Y entonces el pastor pues conocía, había estudiado sobre ese país, y entonces él les dijo, bueno, yo quiero preguntarles algo, aquí en este país el ministro de transporte no existe, ni existen las autoridades de tránsito. Y entonces le dijeron, pero ¿por qué pregunta eso, pastor? ¿Por qué lo dice? Dice, no, es que yo lo que conozco de este país es que este país es del continente africano, es el país que tiene más accidentes y muertes trágicas en las carreteras, en la parte, en los conductores, en el tránsito es lo que más hay accidentes. Entonces, el ministro de Transporte ni autoridades de transporte existen en este país. Entonces le dijeron, ah, no, pastor, no, pero no. Sí, aquí hay un ministro de Transporte y aquí hay policías de tránsito. Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que aquí la gente no respeta la señal de tránsito, aquí la gente viola las reglas, no respetan los semáforos, ¿no? Y por eso es lo que está pasando. Y entonces él le dice, exactamente es lo que pasa con el Señor. El Señor nos dejó un manual de vida, su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, para que nosotros los obedezcamos. Pero sencillamente Dios existe y nos dejó su palabra. Lo que pasa es que el mundo y las personas y nosotros nos hemos encargado de no respetar esta palabra, de no respetar estas señales que el Señor nos dejó, estos mandamientos para vivir conforme a la voluntad del Señor. Y debido a todo eso es que está pasando lo que está pasando. Les compartía él, y es algo muy cierto. Mucha gente se ha dedicado, los ateos se han dedicado a hablar esto, a decir, es que si Dios existiera no ocurriera esto y no ocurriera lo otro, pero no hablan de que el hombre se ha rebelado contra Dios, de que el hombre ha querido vivir a sus propios conceptos, ha querido vivir su vida y no ha tenido en cuenta la palabra del Señor. Y él le decía, así como un aparato electrónico, cualquier cosa que compramos hoy en día trae su manual de instrucciones, así el Señor, venimos a este mundo y el Señor nos entregó este manual, que es la palabra del Señor, y este manual nos enseña a cómo debemos vivir para nosotros ser bendecidos, para nosotros recibir la palabra y la bendición de Dios para nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. Así que nosotros debemos bendecir nuestro futuro, debemos bendecir nuestra familia. ¿Cómo? Con lo que nosotros hablamos. Si nosotros hablamos cosas negativas, esas cosas negativas son las que van a suceder en nuestra vida. Yo quiero que miremos este versículo de Proverbios. Es un versículo muy cortico, pero nos dice exactamente todo lo que estamos hablando. Está en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Y vamos a mirar este versículo. Y la palabra del Señor es clara y la palabra del Señor es directa y nos dice lo que nos quiere decir. 23, 7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, que lo que nosotros pensamos y lo que nosotros confesemos, eso es lo que nosotros somos, o eso es lo que va a suceder en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos construyendo nuestro futuro con lo que nosotros estamos pensando de nosotros mismos y lo que estamos hablando. Entonces, de lo que pensamos, así es que somos. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis y dejar esta palabra o dejar esta declaración. Entonces, yo voy a decirla y ustedes si quieren repetirla, si quieren la escuchan, si quieren la meditan. Es una declaración de bendición para nuestras vidas. Entonces voy a decirla, dicen, o vamos a declarar esta palabra. Es una palabra que yo declaro las increíbles bendiciones de Dios sobre mi vida. Veré una explosión de bondad, veré una explosión de la bondad de Dios, un aumento amplio y repentino. Experimentaré la sobreabundante grandeza del favor de Dios, que me elevará a un nivel más alto del que nunca soñé. Explosivas bendiciones están llegando a mi camino.
Bendito es el Señor, gloria a Dios. En qué está basado esta declaración? Si lo podemos notar, son declaraciones de bendición. Solo estamos declarando lo que nosotros queremos para nuestra vida. Voy a repetirlo. Yo declaro las increíbles bendiciones de Dios sobre mi vida. Veré una explosión de la bondad de Dios, un aumento amplio y repentino. Experimentaré la sobreabundante grandeza del favor de Dios, que me elevará a un nivel más alto del que nunca soñé. Explosivas bendiciones están llegando a mi vida. Explosivas bendiciones están llegando a mi camino. Ahora, ¿esto en qué está basado esta declaración? Vamos a mirar, y esta mañana lo vimos cuando iniciamos el servicio. Vamos a mirar Efesios capítulo 2, versículo 7. Y Efesios capítulo 2, versículo 7 me dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo. El Señor quiere para su pueblo. Eso es lo que el Señor quiere para sus hijos. El Señor nos dice, yo tengo para ustedes abundantes riquezas y soy un Dios bondadoso para con ustedes. Es lo que nos está diciendo el Señor. Pero muchas personas, ¿qué dicen? No, es que yo, la verdad, esto está muy difícil, la verdad, ese problema, se me cerraron todas las puertas, no sé qué pasa, el Señor no me escucha, el Señor no me oye, todos me dieron la espalda, todos. Pero aunque esté pasando estas cosas, nosotros debemos declarar las bendiciones, la grandeza de Dios, la bondad de Dios, lo que dice en el versículo, en Efesios 2:10, lo que el Señor ha preparado con anticipación para nosotros. ¿Y qué es lo que el Señor ha preparado con anticipación para nosotros? Bendiciones. Ha preparado lo mejor para que nosotros estemos mejor cada día, para que nosotros estemos fortalecidos, para que esta palabra nos llene y nos fortalezca. Eso es lo que el Señor ha preparado para nosotros. Pero nosotros estamos confesando otras cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo ha levantado esas fortalezas en nosotros, o digo yo, él quiere atacarnos a todos. Y él nos ataca a todos, pero nosotros reprendemos toda obra de las tinieblas. Dice el apóstol Pablo, no ignoréis las maquinaciones del enemigo, sino más bien reprenderlas. Entonces el enemigo nos ataca a todos, pero en unos o en nosotros no haya esa cabida para levantar esas fortalezas. En otros sí. En otros va levantando fortalezas y los va desesperando, los va asfixiando, les va colocando de tristeza, pensamientos de desánimo, pensamientos de que realmente esta guerra la perdieron sin haberla empezado, sin haberla guerreado, sin haber luchado. Ya están diciendo, realmente esto no soy capaz. Recordemos lo que le compartía, creo que fue el domingo pasado, cuando nuevamente retomo esta porción o esta historia de David y Goliat. David nunca llamó a Goliat el gigante, nunca se refirió a Goliat como el gigante. O sea que nunca le dio importancia, nunca le dio trascendencia al poder o a las fuerzas físicas que tenía Goliat. Lo vio como ¿quién es este incircunciso? Las palabras que hablaba, palabras ¿por qué? Porque él le daba la gloria a Dios y nunca exaltó al enemigo, sino le dio la gloria al Señor. Y dice que Abraham, dice la palabra, que Abraham se fortalecía dándole la gloria a Dios. Nosotros le damos importancia y decimos, es que este problema realmente me va a acabar, es que este problema yo no soy capaz, de este problema no voy a salir. ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Qué está haciendo esa persona? Está exaltando el problema, está exaltando y está engrandeciendo el problema, y nosotros debemos engrandecer no importando cuál sea el problema, cuál sea la dificultad. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios, porque Él es el que se la merece toda. Amén. Gloria al Señor. Vamos a mirar otra declaración y otra declaración de bendición, de fe para nuestra vida.
Vamos a mirarla. Le iba a dejar para más adelante, o ya casi, bueno, nos quedan unos minutos, y quiero que miremos esta otra declaración. Yo declaro que experimentaré la felicidad, yo declaro que experimentaré la fidelidad de Dios. No me preocuparé, no dudaré, seguiré confiando en Él, sabiendo que no me fallará. Viviré cada promesa de Dios, viviré cada promesa que Dios ponga en mi corazón y llegaré a hacer todo lo que Dios quiso que fuera. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué estoy hablando? Es una palabra de confianza en Dios. Así es que nosotros debemos hablar. Así es que nosotros debemos expresarnos. Ahí cuando estemos pasando una dificultad, yo confío en Dios. Yo confío en la fidelidad de mi Señor. Yo soy lo que dice la palabra del Señor que yo soy. Y mi confianza está puesta en mi Dios. Y las promesas que el Señor pone cada día en mi corazón, yo llegaré a hacer todo lo que Dios quiso que fuera. ¿En qué está sustentada esta palabra, esta promesa o esta declaración que estoy haciendo? Vamos a mirar Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Estas son palabras y en la medida en que nosotros declaremos la palabra del Señor, declaremos palabras de bendición, estas palabras nos va fortaleciendo, esta palabra va derribando toda fortaleza que el enemigo haya creado o quiera crear en nosotros, quiera levantar en nosotros, que quiera colocar sus argumentos mentirosos y falsos en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Entonces, Hebreos 13, 5, dice la palabra del Señor: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y dice el 6, de manera que podamos decir confiadamente ¿en quién? En el Señor. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gloria al Señor. Mire esas palabras que yo las leo y estoy compartiendo la palabra y yo leo esta palabra y yo siento que me fortalece. Cuando dice es que el Señor es mi ayudador, y si el Señor es mi ayudador, ¿de qué me voy a preocupar? Pero, o sea, yo no me fortalezco simplemente porque la lea, yo me fortalezco es porque siento que es una palabra de Dios para mi vida, siento que es una palabra de Dios para los que estamos acá. Amén. Gloria a Dios, siento que es una palabra de Dios para los que nos escuchan a través de la internet. O sea, no solamente leerla, sino es confesarla y vivirla y creerla. ¿Y qué es creerla? Es cuando nosotros podemos vivir confiadamente en el Señor. O sea, confío en que esta palabra se va a hacer una realidad en mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel a su palabra. Gloria al Señor. Qué bendición. Demos un aplauso al Señor en esta mañana. Y hay otros argumentos. Hay argumentos sociales. Hay argumentos sociales en el sentido de que alguien quiere conocer del Señor. Alguien se quiere entregar. Sabe que esa es la verdad, que esta es la verdad, que la palabra del Señor es la verdad, que Jesucristo es la verdad, pero la persona no da el paso. ¿Por qué? Por el qué dirán mis familiares, qué dirán de mis amigos. No quiero, si mucha gente dice, es que si me vuelvo cristiano, si quiero buscar del Señor, entonces voy a perder a mis amigos. Algunos piensan eso, otros dicen, no voy a incomodar a otras personas, prefieren no incomodar o agradar a otras personas que agradar al Señor. Y estos son argumentos, son pensamientos que el enemigo coloca en el pensamiento de la persona que quiere buscar de Dios. Muchas personas quieren buscar, hay personas que me han dicho, eso me gusta, el Evangelio me gusta, soy simpatizante, pero hay cositas que no sé, parte son estas cosas. O que mucha gente dice, yo he escuchado gente que dice, no, es que los cristianos, los que buscan de Dios, los que creen en Dios, son mentes débiles. Son mentes débiles. Y yo digo, o piensa uno, ¿quién es el que se deja manipular y quién es el que lo está manipulando? El enemigo lo está manipulando con esos pensamientos, con cosas. ¿Para qué? Para que la persona no llegue
al conocimiento, no llegue a los pies del Señor, no se entregue totalmente al Señor. Y son pensamientos que llegan a estas personas. Hay argumentos personales que detienen la bendición. Entonces hay personas que quisieran buscar de Dios, quisieran buscarlo más, pero esas cosas las detienen la familia o los amigos o en la posición social. Hablar, pero dices que si yo hablo de pronto pierdo nivel, pierdo categoría. ¿Y qué es eso? Son argumentos, son pensamientos que el enemigo le ha colocado a esas personas, y esas personas por eso quisieran ser otras, pero quedan como ahí como atrapadas. ¿Y cómo llama esto? Estos son ataduras que el enemigo va lanzando sobre las personas, sobre los que no conocen de Dios cuando quieren buscarlo, y también quiere lanzar ataduras sobre el pueblo de Dios, ataduras para que la gente no busque al Señor, para que no le busque más, para que no se comprometa más con el Señor, y va lanzando estas ataduras. Y entonces el Señor quiere limpiarnos de esas ataduras. Una de las formas es el ayuno. Dice que cuando nosotros ayunamos, el Señor que el yugo rompe esas ataduras, esas ligaduras del enemigo. ¿Esas ligaduras en dónde? Ligaduras y ataduras que el enemigo va lanzando sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones. Y entonces no nos impide avanzar, no nos impide ir más allá, y por eso muchas personas llegan a los caminos de Dios y van caminando por la senda de la palabra del Señor, pero se sienten estancados. ¿Por qué? Y sienten como que en un momento dado se quedaron estancados espiritualmente. ¿Por qué? Porque el enemigo ha colocado ataduras, ligaduras, y hasta que no sea libre de esas ligaduras y esas ataduras, no va a empezar a avanzar nuevamente, no va a empezar a conocer más profundamente de los planes que el Señor tiene para con cada una de sus vidas. Bendito es el Señor, gloria a nuestro Dios. Entonces hay otras como estas, son argumentos personales que detienen la bendición, como lo decía hace un momento. Hay personas que dicen, no, es que usted no puede, usted no es capaz, usted esto, usted no lo otro. Pero nosotros no debemos creer a lo que el enemigo nos dice en nuestra mente, sino a lo que Dios dice de nosotros, a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Argumentos en la personalidad. Hay personas que dicen, no, hay personas que me dicen, o yo he escuchado, dicen, no, es que yo quisiera volverme cristiano, pero es que yo soy una persona muy agresiva, yo soy una persona muy conflictiva, y le dicen, utilizan estos argumentos para decir que no. O ellos piensan eso, de que quisieran buscar más de Dios, pero que hay cosas como la parte de la personalidad, que son agresivos, que son iracundos, que son esto, que son lo otro, y le ponen esos obstáculos a Dios, porque le ponen esos obstáculos porque ellos creen que eso les impide buscar de Dios. Pero entonces es cuando uno se da cuenta de que primero tiene que llegar, primero tiene que buscar del Señor para que el Señor limpie eso. O sea que no es al contrario. Hay personas que dicen, no, cuando yo deje esto, entonces busco de Dios. Y es que necesitamos de Dios para que el Señor nos ayude a dejar esas situaciones, eso que nos impide, esas ataduras. Hay personas, nosotros cuando queremos compartir la palabra del Señor, entonces es cuando entramos en esa batalla espiritual, en esa guerra espiritual. Y nosotros vamos a hablar a alguien, vamos a familias que dicen, no, yo y queremos hablarle, y de esa familia no se ha convertido nadie. Y entonces ahí hay fortalezas territoriales del enemigo. Y entonces cuando alguien quiere hablar, hay una confrontación espiritual y uno siente una opresión, y es porque el enemigo considera que ese es un territorio que le pertenece y que nadie se puede meter ahí, que si alguien va a compartir de la palabra del Señor va a haber una confrontación. Entonces inicialmente vemos que la persona puede ser agresiva y puede decir, no, es que aquí todos somos de la religión tradicional y aquí no venga a molestar, y entonces uno se da cuenta que hay una fortaleza que el enemigo ha levantado. Y entonces tenemos que hablar y tenemos que después pedirle al Señor las estrategias y orarle y derribar en oración esas fortalezas que el enemigo tiene ahí en esa familia, en esa vida, en esa persona. A veces nosotros hacemos
Así como les compartí ahorita que muchas personas quieren cambiar para buscar de Dios, a veces a nosotros nos pasa lo mismo, pero como en esta situación, a veces nosotros queremos hablar con alguien que tiene estas fortalezas y que el enemigo los tiene oprimidos y el enemigo los tiene atados, y nosotros queremos humanamente hacerle entender de que están en un error, humanamente, y resulta que nosotros tenemos que ir en oración para derribar en oración esas fortalezas, y cuando esas fortalezas sean derribadas en oración, ahí sí vamos y le hablamos a la persona, y la persona va a entender lo que no entendía antes. ¿Por qué? Porque tuvimos que entrar en una confrontación espiritual primeramente, porque tuvimos que derribar. Los cristianos llegan y resultan estar peleando con la familia, y como dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, y entonces se agarran y casi que se dan a los puños, y entonces después dicen, no, es que esa persona no entiende, esa persona es muy reacia a la palabra. No, es que la persona no entiende porque no, en estos momentos no puede entender, porque el enemigo lo tiene atado y lo tiene cegado y lo tiene atado por todos lados y no puede entender. Entonces, como nosotros sí entendemos, entonces tenemos que ir a la palabra y decirle, Señor, dame las estrategias. Y el Señor nos lleva a Efesios 6:10 y nos dice, mire, estas son las estrategias, estas son las armas que nos dio, que el Señor nos va a dar, que nos entregó. No son armas carnales, como lo decía inicialmente a veces, y entonces la persona que nosotros, o que el familiar o el amigo queremos compartirle, o la persona entonces se endiabla y coge un cuchillo y váyase de acá, y entonces uno dice, pero aquí ¿qué pasó, Señor? No, es que nos entregó unas armas diferentes, unas armas espirituales, y entonces como no utilizamos esas armas espirituales, entonces el enemigo utiliza sus armas. ¿Y cuáles son sus armas? Hacernos salir de casillas, desesperarnos, decir, Señor, no me escucha. No, el Señor no escucha, sino que debemos primero seguir el orden de Dios, seguir la palabra, seguir el consejo, seguir lo que el Señor quiere para nosotros. Y de esta forma, nosotros buscando al Señor, derribamos toda arma, toda altivez que se levante en contra del conocimiento del Señor. Todo lo que se levante en contra de la palabra del Señor, nosotros debemos, por eso es que cuando nosotros queremos hablarle a alguien, queremos compartirle a alguien, ahí es cuando el enemigo se quiere levantar. El enemigo quiere levantar y se levanta con esos argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Es que, sí, usted habla muy bonito, pero déjenos buscar a Dios como nosotros queremos, déjenos, así estamos bien. Y entonces uno entiende de que son argumentos humanos, que son argumentos que el enemigo ha colocado, y entonces el enemigo le ha dicho, no, es que nosotros buscamos a Dios a nuestra manera, y en otras palabras le dicen, no, es que nosotros como buscamos a Dios, todo se vale, y Dios acepta todo, y así es como queremos vivir, y así es como nos sentimos bien. Entonces la persona o el cristiano, nosotros no debemos de nosotros decir, ya entendemos que hay fortalezas, que hay argumentos humanos, filosóficos, que el enemigo ha levantado, entonces nosotros sabemos y tenemos que llevar eso al sometimiento de nuestro Dios, y debemos llevarle esas peticiones a nuestro Dios y entregarle esa situación, y el Señor hará. Y el Señor cambiará ese momento, y cuando el Señor nos indique, nosotros vamos ya orados, vamos ya con batalla espiritual, y vamos a hablarle y vamos derribando esas fortalezas, y a medida que vamos hablando con esas personas nos vamos dando cuenta de que el Señor está obrando en ellos, de que el Señor está derribando eso, de que el Señor está tocando esos corazones, de que el Señor va a hacer la obra, y que el Señor empezó, y nosotros nos sentimos contentos porque vemos que es un proceso que el Señor va haciendo y que va tocando, y ya en algún momento nos damos cuenta de que esas fortalezas son derribadas totalmente cuando la persona ya tiene otra actitud, cuando la persona dice, hábleme, qué bonito, enséñeme, muestre, ayúdeme a orar por esto, y uno dice, gloria a Dios, bendito es el Señor,
que esto no fue que la lucha no fue contra carne y sangre, sino contra los potestades y principados que estaban oprimiendo esa vida y esa familia. Gloria al Señor, bendito es nuestro Dios. Démosle nuevamente un aplauso al Señor. Los invito a que se coloquen sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, por esta mañana de domingo, por esta mañana especial, por esta mañana de bendición, por esta mañana que hemos declarado una palabra de poder para nuestras vidas, por esta palabra que hemos declarado, que cuando estemos en la casa declaremos la palabra del Señor, declaremos la palabra sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra economía, sobre nuestros negocios, sobre lo que el Señor nos ha entregado, sobre los planes que tenemos, y le decimos, Señor, y declaramos, bendito es el Señor, y se va a hacer en la voluntad del Señor, la voluntad de Dios en nuestra vida, y se va a hacer conforme a la voluntad de Dios lo que nosotros creemos y lo que nosotros confesamos, y los planes que nosotros tenemos. Segundo semestre del año, mire que el año va corriendo, ya mañana iniciamos el mes de julio, y entonces ya debemos haberle puesto al Señor, y si no lo hemos hecho, presentémosles hoy, mañana, en estos días, los propósitos y las metas que nosotros tenemos en este segundo semestre del año. Gloria al Señor. No cuando estemos por ahí en noviembre, en diciembre, uy Señor, se me olvidó colocarle las peticiones, lo que quería para este año. Ya estamos en noviembre, ya estamos en diciembre, y ¿qué sucede? Hemos perdido ya 4 y 5 meses en los cuales el Señor quisiera haber preparado de antemano bendiciones para nosotros. Padre maravilloso, te damos gracias en esta hora, bendecimos y exaltamos tu santo y poderoso nombre, Señor. Toma el control, Dios mío, Señor, de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Que este año 2019, este segundo semestre, sea un segundo semestre de grandes bendiciones, de grandes victorias, de grandes logros, Dios mío. Guárdanos, protégenos, como hasta el momento lo ha hecho, porque tú eres un Dios fiel a tu palabra, tú eres un Dios fiel a tus promesas. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos, Dios mío, Señor, a fortalecernos cada día más, y que toda fortaleza del enemigo sea derribada en nuestras familias, en nuestras vidas. Todo lo que el enemigo haya querido levantar fortalezas, no se puede, que no podemos, que se cerraron puertas, todo eso lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, mi Salvador, gracias por tu palabra, gracias porque esta palabra nos limpia, gracias porque esta palabra nos fortalece, gracias porque tu palabra nos da vida para avanzar y para seguir adelante en este segundo semestre. Gracias, mi Señor, te colocamos nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros anhelos, todo te lo colocamos delante de ti, Señor, porque tú eres un Dios fiel, porque tú eres un Dios que nos ayudas, que nos das la mano para ayudarnos a avanzar y a seguir adelante. Gracias, mi Salvador, gracias, mi Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Si alguno de mis hermanos ha traído una petición, cualquier petición que tenga en su corazón, exprésesela al Señor, colóquesela al Señor delante de su presencia, porque queremos orar, porque queremos entregarle nuestras peticiones, nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestros deseos, que tenga, porque en este día ya vamos a colocar las peticiones al Señor y todo va a salir bien, y el Señor quiere bendecir nuestras vidas, y el Señor te quiere ayudar en esa dificultad y en esa lucha que tienes. Padre maravilloso, te colocamos nuestras peticiones, Señor, te colocamos nuestros proyectos en este segundo semestre del año. Guíanos, ayúdanos, muéstranos para avanzar, danos las estrategias, Señor. Trae sanidad, trae fortaleza, trae bendición, trae una palabra de aliento, trae una palabra de respuesta a lo que te estamos pidiendo. Abre las puertas que necesitamos que estén abiertas, cierra las puertas que necesitamos que se cierren, Señor. Gracias, Rey de la Gloria, porque tú eres un Dios de victoria, porque tú eres un Dios de bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra economía. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos en esta hora que te queremos pedir, Dios mío, Señor, por esta petición que tengo en mis manos, Dios de la gloria. Oh, Dios mío, Señor, tengo estas peticiones. Eso es para la leo, ¿sí? Bendito es el Señor. Vamos a estar pidiendo por la vida de la hermana Doris.
Blanco que está, bendito es el Señor. Vamos a estar orando ahorita por el cumpleaños, qué bendición, que el Señor le siga bendiciendo y fortaleciendo hasta el día de hoy, gloria al Señor. Y vamos a estar orando también para que el Señor bendiga y provea al señor Kemer Sánchez y a aquellas personas que adeudan a la familia Blanco Ongarita, para que todo eso sea cancelado y todas facturas. A su vez, el Señor envíe bendiciones a todos ellos, bendito el Señor, y ponga el sentir para cancelar todos esos compromisos, para que el Señor bendiga al señor Kemer Sánchez y se le dé una bendición sobrenatural y pueda cancelar sus compromisos, sus deudas, sus facturas, todo. Bendito es el Señor, gloria a nuestro Dios. Padre, te presentamos estas peticiones, Señor, delante de ti, para que sea bendiciendo, Señor, y sea abriendo las puertas que necesitas este Señor, el Señor Kemer, Dios mío, Señor Sánchez, y declaramos en esta hora esas bendiciones que lleguen a su vida, Señor, para que Él a su vez pueda cancelar sus deudas, pueda cancelar sus compromisos, sus facturas, todo, Señor de la gloria. Toca el corazón, Señor, de Kemer Sánchez, Señor, toca ese corazón, Señor, inquiétalo, Padre de la gloria, para que Él también se movilice, Dios mío, Señor, y que esta palabra que estamos expresando, que estamos confesando y que estamos declarando en esta mañana, Dios mío, Señor, de bendición para la vida de Kemer Sánchez, Señor, sea así, Señor, lo confesamos, lo creemos, porque Dios de la gloria te pedimos para que a su vez la familia, Dios mío, Señor, Señor, y sea recibiendo esa respuesta, porque ellos tienen la confianza, han creído, creen, Dios mío, Señor, que tú puedes hacerlo, y en esta hora, Dios mío, Señor, lo declaro hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Señor Jesús, porque tú eres un Dios de respuestas, porque tú eres un Dios, oh Dios mío, Señor, que tú eres un Dios fiel a tu palabra, quiere ayudarnos, quiere bendecirnos, quiere, Dios mío, Señor, sacarnos de dificultades y provee, Dios mío, Señor, abre las ventanas de los cielos y derrama esas bendiciones, Dios mío, Señor, sobre tus hijos, sobre tu pueblo y sobre las personas que nos rodean, para que esas personas sean bendecidas y a la vez nosotros, Dios mío, Señor, como sus proveedores, seamos también bendecidos, Señor. Abre puertas a cada uno de ellos, a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a todo Dios de la gloria. Abre puertas, Señor, para que todo nos salga bien. Ahora te pedimos, Dios mío, Señor, por la vida de mi hermana Doris, tu hija Doris, Señor, maravilloso, para que en el día de mañana que está de cumpleaños, Señor, sea bendiciéndola, sea guardando su vida, sea guardándola en todos sus caminos, Señor, sea protegiéndola, Señor, coloca un cerco de ángeles a su alrededor y que todo lo que emprenda y todo lo que realice le salga bien, Señor. Declaramos una bendición grande en este segundo semestre del año, que esos proyectos, que esas metas, que todo lo que ha emprendido, que todo lo que realice, bendice, Dios mío, la obra y todo lo que emprenda, Dios mío, Señor, ve la obra de sus manos, todo le salga bien, Señor. Guárdala, ayúdala y guíala en todo, Dios mío, los caminos que emprendan, Señor. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Dios. También quiero hacer una invitación, las personas que nos ven a través de la internet, que quieran hacer una petición, que quieran, envíenos sus peticiones ahí por el Facebook, o puede ser al teléfono 317-657-4666, 317-657-4666. Ahí envíenos las peticiones y estaremos orando por esas peticiones, que puedan creerle al Señor, que el Señor va a hacer algo especial con las peticiones, con cualquier dificultad para el Señor, no hay nada imposible. Muchas bendiciones en esta mañana.